Hola chicos, nosotros les vamos a estar platicando de los fármacos que se usan en el tratamiento de la tuberculosis. Estos fármacos estarán actuando en el género Mycobacterium. Estos bacilos ácido-alcohol resistentes utilizan estos tres mecanismos de defensa o de protección en contra de los fármacos. Su crecimiento es lento y pueden provocar tuberculosis pulmonar, extrapulmonar o ser como oportunistas en pacientes con VIH. Y existen las bacterias de crecimiento lento y de crecimiento rápido. Estos fármacos que vamos a revisar están dirigidos contra las bacterias de crecimiento lento porque son fármacos muy específicos. En cambio, los fármacos que se dirigen hacia las de crecimiento rápido son fármacos que son muy generales o se utilizan como también en otras bacterias. Y pues estos de crecimiento rápido duran más de 7 días su crecimiento. Ahora, vamos a hablar de su blanco y su mecanismo de acción. Aquí tenemos a la rifampicina, también a la isoniazida, al etambutol y a la piracinamida. La rifampicina es parte de la familia de las rifamicinas y actúa inhibiendo la síntesis del RNA al actuar sobre la RNA polimerasa, exactamente sobre la unidad B. Y la isoniazida está inhibiendo la síntesis de ácido micólico, al igual que, y actúa sobre la pared bacteriana, al igual que el etambutol. Y aparte, sobre la membrana bacteriana estará actuando la piracinamida. Estas son las enzimas de manera muy general que actúan, sobre las que actúan los fármacos. Y como se pueden dar cuenta, la piracinamida no actúa como tal sobre una enzima, la enzima que tiene el efecto el efecto no está sobre una enzima. Sí utiliza enzimas, pero el efecto no está sobre una enzima. La rifampicina es bactericida y les decía que se unía a la unión B de la polimerasa de RNA. Esta polimerasa depende del DNA y este fármaco depende del DNA para unirse a la enzima. Y pues como esa unión suprime la formación de cadenas, pues no hay síntesis de RNA. Continuamos con isoniazida. Es un profármaco, es de los más importantes, o el más importante, es bactericida. Entra al bacilo por difusión pasiva y se dice que actúa en el complejo de sintasa tipo 2 de ácidos grasos. Este fármaco se va a activar gracias a la catalasa peroxidasa y va a darnos un radical nicotinoilo, que es el fármaco activado, y NAD y NADP. Estos de manera espontánea se unen y forman el aducto de nicotinoilo NAD, el cual va a inhibir a la proteína portadora de noilacilo y va a inhibir, por lo tanto, la síntesis de ácido micólico. Y por otro lado va a producirse un aducto de nicotinoilo NADP que va a inhibir a la dihidrofolato reductasa micobacteriana, la cual participa en la síntesis de ácido nucleico. Entonces pues impide la producción de ácidos nucleicos, ¿no? O la síntesis de estos ácidos nucleicos. Y al mismo tiempo nos va a estar liberando radicales como superóxidos, peróxido de hidrógeno, monóxido de nitrógeno y alquilhidroperóxidos. Entonces este va a estar actuando sobre la pared bacteriana en la producción de ácidos micólicos. Ahora, la piracinamida también es un profármaco. Se activa por la enzima piracinamidasa o piracinimidasa, creo que cualquiera de los está bien. Y pasando esta enzima se convierte en ácido piracinoico. Este ácido piracinoico entra a la célula y por una bomba se va a salir al espacio extracelular y una porción de se va a convertir en su forma básica. Esta forma básica ya es la que puede entrar al bacilo. Y no hay una función real o una acción real
hay tres posibles, o sea, aún no se conoce con certeza cómo es que actúa esta forma básica, pero pues se dice que puede inhibir a la sintasa tipo 1 de ácidos grasos y entonces ya no hay ácido micólico y por lo tanto estaría actuando sobre la pared bacteriana. La otra es que acidifique, o sea, que disminuya el pH intracelular. Y la última es que inhiba el transporte por membrana. Por último tenemos al etambutol. Es bacteriostático y va a estar actuando sobre la arabinosil transferasa 3, la cual añade arabinosa a la cadena de arabinogalactano que se va como pues formando, ¿no? Esto provoca que pues se interrumpa el ensamblado de la pared celular, entonces pues ya no hay pared bacteriana. Aquí les dejo un resumen de los fármacos. Aquí están pues los microorganismos sobre los que actúa, que pues es el Mycobacterium. Al final les agregué rifampicina porque no venía. Aquí están pues las acciones que tienen cada uno. Esta no se las voy a mencionar, pero de todos modos se las dejo para que pues de manera muy sencilla revisen cómo es que, bueno, las bacterias crean resistencia contra cada tipo de fármaco. Ahora les voy a platicar del tratamiento primario acortado estrictamente supervisado, TAES, que sugiere la Guía de Práctica Clínica para el Tratamiento de la Tuberculosis. Este tiene dos fases, fase intensiva y fase de sostén. En la fase intensiva tenemos el uso de 4 medicamentos, rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Y la dosis es, bueno, el número de dosis son 60 dosis, son por 10 semanas y pues aquí están los miligramos de cada medicamento. En la fase de sostén tenemos ya a 2 medicamentos, isoniazida y rifampicina. Y estas se dan una dosis 3 veces por semana para completar 15 semanas con 45 dosis. Ahora seguiremos con la farmacocinética relevante. El primer fármaco es la rifampicina, la cual se administra por vía oral en ayunas, ya que los alimentos disminuyen 33% su concentración plasmática máxima y la comida grasosa aumenta su área bajo la curva. Tiene una biodisponibilidad de 68% y alcanza su concentración máxima a la hora y media o 2 horas, la cual es de 8 a 20 microgramos sobre mililitro. La rifampicina se distribuye ampliamente en los tejidos y líquidos corporales, incluyendo el líquido cefalorraquídeo, tiñendo la saliva, los esputos, las lágrimas y el sudor de color rojo anaranjado. Tiene una unión a proteínas plasmáticas de 85% y su volumen de distribución es de 53 litros sobre kilogramo. Se metaboliza mediante desacetilación. Se excreta en parte en la orina, el 7%, y en parte en la bilis, y una porción sufre circulación enterohepática. Su tiempo de vida media de eliminación es de 2 a 5 horas y se acorta durante el tratamiento debido a la inducción de enzimas microsómicas hepáticas. El siguiente fármaco es la isoniazida, la cual se administra por vía oral y se absorbe rápidamente en el tubo digestivo. La absorción se reduce cuando se ingiere con alimentos. Tiene una biodisponibilidad de 100% y alcanza su concentración máxima a la hora o 2 horas, la cual es de 3 a 5 microgramos sobre mililitro. Se distribuye ampliamente en los tejidos y líquidos corporales, incluido el líquido cefalorraquídeo y el líquido epitelial. Un aspecto importante es que penetra bien en las lesiones tuberculosas caseosas, que son lesiones necróticas con una consistencia parecida a la del queso. Su metabolismo es hepático y conlleva acetilaciones, además de que depende de factores genéticos que determinan si un individuo es un acetilador lento o rápido del fármaco. El 50% de los individuos de raza negra y europeos son acetiladores lentos, mientras que la mayoría de los individuos asiáticos son acetiladores rápidos. Estas diferencias se deben al genotipo NAT2. Los individuos que responden mejor al tratamiento son aquellos que lo inactivan más lentamente. La isoniazida se excreta sobre todo a través de la orina del 75 al 95% y el resto está inactivado. El tiempo de vida media de eliminación es variable debido a los factores genéticos mencionados y en los acetiladores lentos es de 3 horas y en los rápidos es de menos de 1 hora. La dosis no necesita ajustarse cuando hay insuficiencia renal. Ahora seguimos con la piracinamida. La piracinamida es inactiva a pH neutro pero tuberculostática a pH ácido.
Es eficaz frente a los microorganismos intracelulares alojados en los macrófagos, ya que una vez fagocitados, los organismos se acumulan en el interior de fagolisosomas donde el pH es bajo. Su forma activa es el ácido piracinoico. Se administra por vía oral y tiene una biodisponibilidad de más del 90%. Alcanza su concentración máxima a la hora o 2 horas, la cual es de 30 a 50 microgramos sobre mililitro. Se distribuye ampliamente en todo el organismo, penetrando incluso en las meninges inflamadas. Su volumen de distribución es de 29.2 litros sobre kilogramos y aumenta con la masa del enfermo, además de que es mayor en varones. Su metabolismo es hepático y es metabolizada por la desamidasa microsómica hasta la forma de POA e hidroxilada hasta generar 5-hidroxi-POA. Se excreta por vía renal, mayoritariamente por filtración glomerular y por el sistema de transportadores de aniones orgánicos. Su tiempo de vida media de eliminación es de 8 a 11 horas, aunque puede variar por el peso y el sexo de cada paciente. Su eliminación disminuye en la insuficiencia renal. El último fármaco es el etambutol. Se administra por vía oral y tiene una biodisponibilidad de 80%. Alcanza su concentración máxima a las 2 o 4 horas después de su administración y es de 2 a 5 microgramos sobre mililitro. Su absorción es lenta e incompleta en niños. Se distribuye ampliamente y puede alcanzar concentraciones terapéuticas en el líquido cefalorraquídeo en caso de meningitis tuberculosa. Tiene una unión a proteínas plasmáticas de 10 a 40% y su volumen de distribución es mayor en niños que en adultos. Se metaboliza parcialmente. Se excreta principalmente en la orina, el 50%, en las heces el 20%, en la leche materna y su eliminación es por transportadores de aniones orgánicos. Su tiempo de vida media de eliminación es de 3 horas en las primeras 24 horas y 9 horas entre las 12 y 24 horas. El intervalo de administración puede ser con una dosis única diaria o 2 veces por semana. Se acumula cuando hay insuficiencia renal y ejerce un efecto bacteriostático después de 24 horas. ¿Qué tal? Yo soy Juan Pablo Flores Ortega y les voy a hablar sobre los principales efectos adversos que se presentan con los fármacos usados para el tratamiento de la tuberculosis. Los principales efectos adversos de la isoniazida van a ser la lesión hepática y la neuropatía periférica. También se presentan niveles séricos altos de aspartato y la alanina aminotransferasa al inicio del tratamiento y en 20% de los pacientes. Estos niveles se van a normalizar con el tiempo. Hay que tomar en cuenta que la hepatitis se va a presentar 4 o 8 semanas después de haber iniciado el tratamiento. La hepatotoxicidad se debe al metabolismo de la isoniazida. Esta va a ser metabolizada por la anilamina hepática NAT2 para producir acetilsalicina, la cual puede ser excretada por los riñones o puede ser metabolizada de nuevo para producir acetilitracina. La acetilitracina puede tomar dos caminos: ser metabolizada por NAT2 para producir diacetilitracina, que no es tóxica, o ser metabolizada por la citocromo P450-12A1, la cual va a producir metabolitos hepatotóxicos. En base a esto hay que tomar en cuenta que la rifampicina induce la citocromo P450. Por lo tanto, va a potenciar la hepatotoxicidad de la isoniazida y va a aumentar el riesgo de lesión hepática en un 3%. Los principales factores de riesgo para presentar hepatopatía crónica por la isoniazida van a ser pacientes con VIH, pacientes embarazadas o 3 meses después del parto, pacientes con antecedentes de hepatopatía, esto es hepatitis B, C, hepatitis alcohólica o cirrosis. También los pacientes que consumen alcohol regularmente y pacientes con edades avanzadas. La neuropatía se presenta en 2% de los pacientes tratados con 5 miligramos por kilogramo. Mayormente se caracteriza como una parestesia de pies y manos. Los pacientes refieren una sensación de quemaduras o pinchazos. Interfiere con el metabolismo, se cree que se interfiere con el metabolismo de la peridoxina, por lo tanto se administra esta como su profiláctico. Los principales factores de riesgo de la neurotoxicidad por isoniazida van a ser pacientes con trastornos mentales, pacientes con diabetes mellitus, abuso del alcohol, desnutrición, tratamiento de otros fármacos neurotóxicos como la estaudina. Los principales efectos adversos de la rifampicina se van a presentar en dosis normales y algunos de ellos son salpullido y náuseas. Los principales factores de riesgo para presentar hepatotoxicidad con rifampicina van a ser el antecedente de enfermedad hepática crónica, alcoholismo y edad, y en caso de que se presente, se va a caracterizar por la hiperbilirubinemia aislada. Otros efectos adversos característicos de la rifampicina van a ser la coloración anaranjada de la piel, orina, heces, saliva y de las lágrimas. También se presenta con la rifabutina.
También se presenta un síndrome similar a la gripe causado por rifampicina, el cual se va a presentar en dosis altas y en 20% de los pacientes. Se caracteriza por fiebre, escalofríos, mialgias, eosinofilia, nefritis intersticial, necrosis tubular aguda, trombocitopenia, anemia y choque. Los principales efectos adversos de la isoniazida, la piracinamida, se van a presentar en 15% de los pacientes que son tratados con dosis de 40 a 50 miligramos por kilogramo. Estos pacientes van a presentar una enfermedad hepática con ictericia en el 2 a 3% de los pacientes y también pueden presentar la muerte por necrosis hepática. Las dosis actuales, sin embargo, no generan una hepatotoxicidad tan frecuente. Si hay daño hepático, hay que interrumpir la terapia. Los otros efectos adversos de la piracinamida van a ser la hiperuricemia. Esta se va a producir porque la piracinamida inhibe la secreción de urato, lo cual obviamente va a causar hiperuricemia. Hay que tomar en cuenta que esta hiperuricemia también puede causar gota. También se van a presentar artralgia, anorexia, náuseas, vómito y malestar general y fiebre. Los efectos adversos del tambutol van a ser la neuritis. El principal efecto adverso del tambutol va a ser la neuritis óptica. También se presenta erupción en 0.5% de los casos o fiebre medicamentosa en 0.3% de los casos. En 50% de los pacientes va a haber un aumento grave de la concentración de urato en sangre. Otros efectos adversos a tomar en cuenta van a ser la artralgia, el prurito, malestar gastrointestinal, dolor abdominal, malestar general, cefalea, mareos, desorientación y alucinaciones. La neuritis óptica por el tambutol se refiere como una disminución de la agudeza visual. Se va a presentar un escotoma central. Esto quiere decir que es una alteración de la vista que va a generar zonas de ceguera como las que se observan en la imagen. También va a haber una pérdida de la discriminación entre el rojo y verde. Se cree que afecta a las células amácrinas y bipolares de la retina y su incidencia va a ser proporcional a la dosis que se administra al paciente. Siguiendo con el tema de la tuberculosis, vamos a hablar del tratamiento de la tuberculosis durante el embarazo. Vamos a tener dos tipos de medicamentos, los que están contraindicados y los que son vistos que no afectan al feto ni a la paciente. Los medicamentos que están contraindicados en el tratamiento de la tuberculosis en pacientes embarazadas son la streptomicina, la kanamicina, la amikacina, la capromicina y las fluoroquinolonas. Claro, siempre antes de dar a un paciente un medicamento vamos a hablarle de los riesgos, pero en caso de que sea una mujer embarazada, pues hay que hablarle de los riesgos y los efectos adversos que estos pueden llevar sobre el feto. Es por eso que el tratamiento de la tuberculosis se lleva generalmente con 3 fármacos, isoniazida, rifampicina y etambutol, ya que no presentan efectos adversos sobre el bebé. Esos se dan durante 2 meses y luego seguiremos solo con la isoniazida y la rifampicina durante 7 meses más. Estos medicamentos atraviesan la placenta, pero no causan ningún efecto adverso sobre el bebé. Como último punto, el perfil de referencia nos marca ver las interacciones de la isoniazida frente a otros fármacos. Vamos a ver que la isoniazida es un inhibidor potente de CYP2C19, que del lado derecho van a encontrar que el CYP2C19 es parte de la familia de proteínas del citocromo P450. Al metabolizar el medicamento, las enzimas del citocromo P450 provocan que el medicamento sea más o menos activo. Además, es un inhibidor de CYP3A, que esta es una enzima importante en el metabolismo oxidativo. Y es un inhibidor débil de CYP2D6. Los fármacos que son metabolizados por dichas enzimas pueden verse afectados, como en el ejemplo de CYP2C19 vamos a encontrar que puede hacerlo más o menos activo dependiendo del medicamento. Aquí vemos una tabla donde vamos a ver a la isoniazida interactuando con distintos fármacos dándonos sus efectos secundarios. Por ejemplo, si administramos isoniazida con paracetamol, uno de sus efectos secundarios podría ser la hepatotoxicidad. Si vemos la isoniazida con diazepam, que es un fármaco frecuente, vemos sedación y depresión respiratoria. Si lo mezclamos con teofilina, vemos convulsiones, palpitaciones y náusea. O con warfarina. Warfarina es un medicamento que solo se ha visto un dato como un caso notificado de este efecto secundario, el cual es posibilidad de intensificar una hemorragia. Esto fue todo con relación a tuberculosis. Aquí tenemos nuestras referencias. Muchas gracias por su atención.